Gloria a Dios. Muy bien, gracias amado hermano por compartir hoy un nuevo día. Creo que para nosotros los ministros, los pastores, es un privilegio también poder compartir con ustedes. Veo algunas y puedo identificar algunas caritas que estuvieron el día de ayer con nosotros y algunas que ya conozco de algunos años. La familia Chamalé, ¿verdad? Ahí está. El Señor les bendiga. Qué gusto volverlos a ver. McGlory, ¿verdad? También algunos años. Algunos no los conozco, pero el Señor les bendiga. Gusto de estar en medio de ustedes. Primeramente le doy gracias a Dios el poder compartir con ustedes nuevamente en esta ciudad, en este país. Yo creo que es la voluntad del Señor, es el que nos lleva por donde Él cree conveniente para glorificar su nombre. A ver qué tal me acompaña, solamente cerrando sus ojitos ahí donde usted está, y vamos a ponernos bajo la cobertura, bajo la mano poderosa del Señor y poder ministrar su palabra. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, por este día tan precioso que nos has dado. Nos diste una nueva oportunidad de vida. Hoy ese aliento de vida, Señor, nuevamente en nosotros. Sabemos que muchos no pudieron hacerlo, pero tu bendita sabiduría, voluntad, lo ha hecho, Señor, para que hoy vengamos alegres, contentos, gozosos de alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Y hoy nos ponemos, Señor, a disposición de tu Espíritu Santo para que seamos vasos útiles, Señor. No vasos inútiles, útiles para la buena obra, para el buen trabajo, sabiendo, Señor, que de la misma manera también nosotros, los que predicamos, seremos recompensados como juzgados, Señor, de lo que prediquemos. Te lo pedimos, Señor, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, está contento, ¿verdad? No, solo 2, 3 aquí, la hermana. A ver, ¿están contentos? Amén. Gloria, ya se oyó un poquito mejor. No sé si porque están muy lejos no les oigo bien, pero vamos a dejar que la palabra del Señor los termine de despertar. Durante estos últimos años ha habido un tópico muy interesante dentro del sistema del mundo. Recuérdense que hay 6 diferentes escenarios y uno de los escenarios del fin es el mundo. Es el mundo y refiriéndose a su sistema. Y sabemos que estamos en un sistema de decadencia porque no es que seamos pesimistas, sino que más bien somos realistas porque la palabra del Señor ya lo ha indicado, de que todo esto va para un final. Usted sabe que el Señor ya lo ha dicho en su palabra, cielos y tierras pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Pero ha habido un tópico bien tremendo, y esto que ya ha empezado varios años, y es tan interesante, amado hermano, porque es inclusive el mismo mundo ha llegado a idolatrar. Y fíjense que este tópico es de mucha audiencia, de bastante atención al sistema del mundo, comenzando desde que son las películas, aún así las diferentes fuentes o diferentes canalizaciones de comunicación, hasta el aprendizaje, oiga, de nuestros hijos en algunas escuelas públicas. Ya le voy a decir de qué estoy hablando. Pero es tan tremendo porque este tópico ha alcanzado de una manera tan absurda que aún así viene a intervenir en la enseñanza de nuestros hijos. Y le estoy hablando de la desnudez. Ahora, fíjense que es bien tremendo y muy interesante,
Porque mientras que el mundo vea la desnudez como un acto natural, porque también podríamos llamarlo, usted sabe muy bien que nosotros venimos al mundo y venimos desnudos. Pero por el otro lado, el mundo se ha puesto una meta de que sea la desnudez una parte integral del lucro. Usted sabe muy bien que no puede haber ninguna película, no puede haber algún programa si no tenga alguna escena de amor. Y estas escenas lo que vienen a hacer es a ministrar. Y inclusive considero que dentro de los jinetes del Apocalipsis está el jinete del caballo rojo. Así lo dice la palabra del Señor. Y una de las cosas que realmente menciona el jinete, el caballo, este caballo bermejo, en algunas versiones le llama bermejo, en otros le llama rojo, es que ese color, usted sabe muy bien que la palabra del Señor también habla por medio de colores. Y es que el color rojo tiene varias figuras y varios significados. Usted sabe que es sangre, usted sabe que es guerra, usted sabe que es fuego. Pero dentro de ese color también está la pasión. Y en estos últimos tiempos, ese caballo bermejo, ese jinete, ha despertado una lascivia increíble, no con el amor, sino con la pasión. Y esta es una cosa, hermano, que usted lo ha ido experimentando, por ejemplo, en diferentes países en donde ya el homosexualismo es parte de una ley, donde el homosexualismo es el lesbianismo, el homosexualismo es legal, 2 hombres, 2 mujeres, ahora están pidiendo derechos. Por ejemplo, nosotros venimos de Boston, Massachusetts, fue el primer estado de la nación de los Estados Unidos que permitió que se casaran 2 hombres y 2 mujeres. Ahora se está luchando con diferentes, pues prácticamente leyes que están buscando amparar, como por ejemplo ya no quieren poner los baños que digan hombres y mujeres, sino que simplemente baños sin ningún prácticamente sexto, ninguna comunicación de sexo, porque hay algunos que son mujeres y son hombres, pero otros hombres y mujeres, etc. Pero tal vez le digo esto, tal vez para entrar un poquito en confianza y desmenuzar un poquito la introducción. Pero yo quiero hablarle de la desnudez, porque la palabra del Señor habla de la desnudez. Y lo tremendo es que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esta palabra desnudez, fíjense que es tan interesante, porque entre más me iba indagando en ella, me he dado cuenta que la desnudez dentro de muchas figuras también es una señal. Y no me había dado cuenta. Y es por eso que llamó un poco la atención, porque usted sabe muy bien que en la palabra del Señor hay diferentes señales. Por ejemplo, hay una señal que le puso el Señor a Caín. Le dijo, bueno, te voy a poner una señal para que no te mate. También pusieron señales, hermano. Por ejemplo, en los últimos tiempos la palabra del Señor dice que habrán señales. Habrán señales en los cielos, habrán señales en la tierra, habrá señales en todo lugar. Y hay algunas señales que entre paréntesis son símbolos y trae una simbología, y esta simbología pues obviamente trae una definición. Pero es tremendo que la palabra del Señor también habla de la desnudez. Ahora mire pues, déjeme entrar un poquito, hay mucho en mi mente, quiero ver cómo lo puedo desglosar, cómo traerlo para que estemos en un mismo sentir y un mismo pensar, y ver si me doy a explicar trasladándolo. Hubo en el tiempo pasado un profeta que el Señor lo levantó como señal.
al menos lo que él estaba haciendo. Y yo quiero que me acompañe porque quiero empezar de alguna manera poder explicándole que la desnudez sí es una señal. Véngase a Isaías capítulo 20 y por lo menos vamos a empezar explicando cómo el Señor ha ido interviniendo en lo que ha sido la desnudez. Entonces véngase conmigo por favor a Isaías capítulo 20 y luego vamos a seguir esta línea. Isaías 20, por favor, ¿lo tiene por ahí? Isaías 20, versículo 3. Amén. Bueno. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías. A ver, ¿cómo anduvo Isaías? Desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. ¿Viste pues? Lo voy a dejar ahí porque yo lo que necesito establecerle es que el Señor utilizó la desnudez de un profeta, o pongámosle de un hombre, tan solamente para hacer referencia. Pero mire qué tremendo porque, por ejemplo, si usted se va a la Biblia de las Américas, si usted tiene esa versión, dice, entonces el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años, como señal y símbolo. Ahora mire, hermano, qué tremendo porque esa es una simbología. Y nosotros debemos de tratar de entender que hay muchas señales en las que el Señor ha levantado, simple y sencillamente para que nosotros entendamos. Y por eso le voy a hablar de la señal de la ignominia. Fíjate pues. Y le voy a decir por qué le estoy llamando la señal de la ignominia. Véngase conmigo a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a empezar a desarrollar un poquito sobre lo que es la desnudez. Pero debe de saber que la desnudez contrae algo. Apocalipsis capítulo 3, véngase al versículo 18, posiblemente va a ir un poquito apresurado porque vamos a ministrar Santa Cena. Y quiero terminar con lo que el Señor pues ha puesto en mi corazón para este día. Apocalipsis 3:18, por favor, ¿lo tiene por ahí? Bueno, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y descubras y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, déjeme explicarle un poquito referente a lo que es la ignominia. Fíjense que es tan tremendo, pero una de las cosas que causa la desnudez es la vergüenza. Es por eso que se da la desnudez. Y ya le voy a explicar. Porque en el principio no era así. En el principio no había una vergüenza, pero entra una vergüenza. Por ejemplo, mire esa palabra vergüenza, y ya lo voy a llevar porque le estoy hablando sobre esto. Esta palabra vergüenza en inglés se dice shame. Y esa es la G152 que quiere decir uskaná, que significa ignominia. Ahora, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, esa palabra ignominia quiere decir afrenta pública. Oiga pues, y esa palabra afrenta, porque mucha gente no entiende, pero esa palabra afrenta quiere decir vergüenza o deshonor. Y mire, fíjese que es la misma palabra que dice allá
¿Se recuerda cuando habla sobre el atavío de las mujeres? Sobre cómo las mujeres deben de cubrirse, porque dice la palabra del Señor que aquellas mujeres que no se cubrían, dice que afrentaban su cabeza. Y afrentar la cabeza, eso quiere decir que de alguna manera avergonzaban a su cabeza. Porque eso es lo que realmente quiere decir. Cuando no se cubrían, afrentaban la cabeza ¿de quién? Bueno, pues obviamente de sus maridos. Ahora en este tiempo, pues también de los pastores o de sus coberturas. Es que, hermano, esto de la cobertura es tremendo, pero tampoco no le voy a hablar de la cobertura. Pero mire qué tremendo. Déjenme un poquito más allá. Espero estarme entendiendo. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Fíjese que esta palabra ignominia también quiere decir estigma. Como que esa palabra ignominia tiene como un sinónimo o como una definición que también quiere decir estigma. Y eso de estigma quiere decir un desdoro, que quiere también decir un menoscabo de la reputación. O sea, que la reputación se disminuye. Espero estarme entendiendo. Voy un poquito apresurado, hermano, porque no quiero perder el tiempo. Pero mire qué tremendo, porque esa palabra estigma, por eso también es como un sinónimo de ignominia, porque quiere decir también que es vergüenza. Pero sin embargo, quiere decir que es marca o señal. Entonces lo voy a reducir. Cuando viene la desnudez, viene la vergüenza. Y la vergüenza viene a ser una marca o una señal. ¿En dónde? En su cuerpo, en su cara. ¿Alguna vez usted ha tenido vergüenza? No, de verdad. ¿O solo a mí? ¿Alguna vez se le ha caído la cara de vergüenza? Pues esa es la señal. La señal está en su cuerpo cuando viene la vergüenza. Y es por eso que nosotros debemos de entender que la palabra del Señor habla sobre la vergüenza. Ahora, mire pues, déjeme, véngase conmigo a Génesis capítulo 2 y vamos a ver de dónde viene esta marca. Le quise explicar primeramente cómo se viene dando, pero luego vamos a ir viendo cómo se va evolucionando. Génesis capítulo 2, versículo 25, por favor. ¿Lo tiene por ahí? A ver, ¿qué tal lo lee conmigo? Dígame amén. Está aquí, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Y estaban ambos. A ver, ¿quiénes estaban desnudos? El hombre y su mujer. ¿Y qué? Ah, bueno, no se avergonzaba. Pero el pastor está diciendo que el estar desnudo es vergüenza. ¿Y cómo dice que aquí no? Ahora debemos de ir entendiendo por qué dentro del Edén no había vergüenza. Porque dice la palabra del Señor que no se avergonzaban. ¿Verdad que sí? O sea, que ellos de alguna manera estaban bien. Y mire qué tremendo, porque esa palabra desnudez se dice en 7 diferentes formas. Por ejemplo, en hebreo la dice 5 veces de una forma y en griego la dice 2 veces. Y una de las formas que la utiliza acá en Génesis capítulo 2, 25 es la palabra H59, es la palabra 6174 que quiere decir arrom.
Y fíjense que esa palabra Aarón, a ver, ¿quién habla inglés aquí? ¿Nadie habla inglés? O más o menos. Sí, va. ¿Alguien mastica el inglés, pues? Que ahí uno lo habla, lo mastica. Y no lo traga. Por ejemplo, esa palabra Aarón en inglés se dice bear, pero no de bear, de oso. Bear. B-A-R-E. A ver, ¿cómo se pronuncia? Bear. ¿Y qué significa bear? ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguien ahí que hable inglés, hombre? Que nos ayude aquí a traducir. No hay de aquí traductores. No, bueno, ya vamos a orar por uno. Bear. Mire qué tremendo, porque si nosotros nos vamos a un diccionario, esa palabra bear como adjetivo quiere decir puro. No me vaya a ver mal, mire mal al diccionario Webster porque de ahí lo saqué. A no ser que sea diferente el inglés de Estados Unidos y el de aquí. Pero imagino que será lo mismo. Y mire qué tremendo, porque esa palabra, bear, como adjetivo quiere decir puro, pero como verbo quiere decir revelar a. O sea, tiene dos diferentes canalizaciones. Revelar a. Entonces eso me da a mí un indicativo que la palabra desnudo que nos habla en Génesis capítulo 2, en donde no tenían vergüenza, es porque eran puros. Ahora, déjeme ir a otro porque así empezamos de una vez, porque mire, se pasaron ya 21 minutos, hermano, y ni siquiera hemos empezado a terminar la introducción. Pero véngase conmigo a Génesis capítulo 3. Y nos vamos a adelantar un poquito. Génesis capítulo 13, vengámonos al versículo 7, por favor. Hermano, Biblia, Biblia, Biblia. Y algo va a ministrar nuestra vida que sea la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene por ahí? Bueno, mire pues. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. ¿Y por qué se hicieron delantales? Para cubrirse. ¿Y por qué se estaban cubriendo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero que nada, déjame explicarle algo. Esa palabra desnudos que dice Génesis capítulo 3, versículo 7, esa es la H5903, que quiere decir Eirón. La otra, ¿cómo decía? Aarón. Esta, Eirón. Casi parecía, ¿va? Y esta palabra quiere decir nakedness. A ver, ¿qué quiere decir nakedness? ¿Y qué más quiere decir? No, porque sabemos que dice desnudo, porque aquí dice que estaba desnudo. Pero la palabra naked, ¿qué quiere decir? También, aparte de desnudo, ¿qué más se puede decir que es la palabra nakedness? Por ejemplo, fíjese que en el diccionario dice que nakedness quiere decir desabrigo. Quiere decir desabrigar. Y esa palabra desabrigar quiere decir descubrir, desarropar, quitar el abrigo o quitar la cobertura. Ahora, usted sabe muy bien qué fue lo que pasó allá. Usted sabe, ¿verdad? Comieron del fruto. Y en el momento que empezaron a comer del fruto, empezó una transformación en Adán y Eva de tal manera que se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿por qué antes no se daban cuenta? Ahora el hermano dijo porque tienen conciencia. Sí, puede ser una.
La hermana dijo, porque habían pecado. Sí, obviamente pecaron. Pero ¿por qué se daban cuenta ahora y no se habían dado cuenta antes? Y mire qué tremendo, porque Adán y Eva eran seres lumínicos. En ellos había luz. Y en el momento que comieron, mire, pues le estoy dando la explicación, pero en el momento que tomaron del fruto, usted sabe, Eva, y Eva le dio a su marido y comieron, entonces la luz empezó ¿a qué? A menguar. Y cuando ya no había luz, ¡estamos desnudos! Y mire lo que dice ahí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces eso me da un indicio que en el momento que se peca, usted queda desnudo. Por eso le da vergüenza. Por eso hay mucha gente que cuando peca, y de tal manera será el pecado, que ya no quiere entrar por esa puerta. Porque se le cae la cara de vergüenza. Pero ya vamos a ir explicando y vamos a ir ministrando, porque hasta cierto punto la desnudez es buena. Espérese, a ver, ya se lo voy a explicar. Si es que eso es lo bonito de la palabra. Por eso en el momento que cualquier, mire hermano, a ver, ¿pecamos todos sí o no? A ver, levante la mano el que no peca. Porque la palabra dice que si decimos que no pecamos, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios, dice. Y Dios no miente. Porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Verdad que así dice la palabra? Bueno. Entonces todos pecamos. Claro, no serán los mismos pecados que hacíamos una vez, hermano, estando en ese camino cenagoso. Eran otra clase de pecados. Pero seguimos pecando. Entonces, la vergüenza es una marca y es una señal de que está pecando. Pero también es una marca de maldición. Ahora, fíjese qué tremendo. No, mire, yo sé que le estoy hablando de la desnudez, pero lo quiero llevar a una línea, porque esta desnudez lo puede conllevar a la muerte. Y es que hubieron hombres que antes de morir estuvieron desnudos. Y esa es una cosa extraordinaria, hermana, porque fíjese que, por ejemplo, antes de que Adán y Eva murieron, estuvieron desnudos. Y lo primero que ellos quisieron hacer es hacerse delantales ¿de qué? De las hojas de la higuera. Y es que la vergüenza no se puede tapar con hojas de higuera. La vergüenza solamente se puede cubrir cuando hay sacrificio. Porque si usted se recuerda, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Y luego, ¿qué les dio el Señor antes de expulsarlos del Edén? Les dio pieles de animales. Entonces tuvo que haber un sacrificio. Mire pues, espero que ya vaya armando el rompecabezas. Pero mire qué tremendo. Le voy a hablar de algunos personajes. Me encantaría mucho hablarles sobre el resto de las palabras de la desnudez. Yo creo que tal vez lo pudiéramos hacer en otra ocasión, porque es un tema muy bonito. Pero le quiero hablar de algunos personajes que estuvieron desnudos. Y no solamente estuvieron desnudos. Y desnudos por vergüenza.
y después murieron. Por ejemplo, ¿conoce usted a Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Pecaron y cayó una maldición sobre ellos. Su luz se apagó, se opacó, quedaron desnudos y los echaron. ¿Murieron o no? Murieron. Pero algo que es tremendo, porque a pesar de que el Señor cubrió su desnudez, porque tan solamente la cubrió, pero usted sabe muy bien que ellos fueron marcados. Porque la vergüenza del hombre, usted sabe muy bien que siguió por largos años. Porque ese pecado todavía nos afecta a nosotros. Al menos si no viene a los caminos del Señor. Entonces, una señal tanto de maldición como de pecado es la desnudez. Ahora, déjeme hablarle un poquito sobre eso para que nosotros vayamos entendiendo. Fíjese, pues bueno, ya le hablamos ahí de Adán y Eva juntamente explicándole sobre la desnudez. Ahora véngase conmigo a Números capítulo 20 y vamos acelerando. Nos quedan algunos minutos, hermano, pero consideramos que en esos minutos el Señor nos da la oportunidad para poder realizarlo. ¿Tiene por ahí en Números capítulo 20? Ok, véngase al versículo 27 y vamos a ver, y vamos a ver quién más estuvo de esa manera. Amén. ¿Lo tiene por ahí? Bueno. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Oiga lo que le estoy diciendo. Versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón, ¿de qué? De sus vestiduras. Y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Otro desnudo. Ahora, déjeme hablarle un poquito con lo que pasó con Aarón, porque usted sabe quién fue Aarón, ¿no? Mire, hermano, Aarón hizo varios errores. Primero que nada, usted se recuerda que habían salido del pueblo de Egipto y todo el pueblo quería que se le levantara un dios. ¿Verdad que sí? Y levantaron a un becerro. Y uno de los que había sido líder de esto fue Aarón. Porque Aarón fue el que fundió todo el oro y la plata y todo el metal que usted quiera y levantó un becerro. Y hizo algunos otros errores también. Pero ya llegando a su muerte, el Señor le dice a Moisés, lo vas a subir a ese monte, lo vas a desnudar y ahí va a morir. Y ahí murió. En vergüenza. Y le voy a decir por qué. Ahí mismo en el versículo 24, por lo menos da una razón. Números 20-24. Solamente retroceda un poquito. Amén. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Muy parecido a lo que pasó a Adán y Eva. Porque Adán y Eva quebrantaron el mandamiento. Vino una maldición sobre ellos por causa del pecado. Usted sabe muy bien que entra en la muerte porque esa era la maldición. Salen del Edén y mueren. A ver, ¿a los cuántos años murió Adán? Usted que lee la Biblia todos los días. Por lo menos 1 hora y media, 2 horas. ¿Cuántos años? Nada. Damos un premio, no habrá un premio aquí para el ganador. 950 no.
948, 3 meses, 2 días, 3 horas, dice el hermano, y 21 segundos. Pero mire, es increíble que murieron. Pero de la misma manera murió Aarón. Ahora, déjeme decirle qué fue lo que pasó en las aguas de la rencilla. Porque mire, hermano, si yo fuera si yo le estuviera sacando los trapitos al sol a Aarón, yo le diera una lista, hermano, de todas las cosas que hizo. Y el Señor solo le marca una. Porque le dice Jehová, si usted lee ese capítulo, hermano, se lo dejo de tarea. Le dice Jehová a Moisés y Aarón: llamen a todo el pueblo, llévenlos delante de la peña y le hablan a la peña. Y sale agua. Pero Aarón, pero Moisés, hermano, agarra la vara, levanta la vara y le mete 2 cuentazos a la penca. Y ni siquiera Aarón, hermano, los culpó a los dos, porque tanto el uno le hubiera dicho: oye, te digo que le hables, no que le pegues. Y por esa razón murió en vergüenza. Y todas las demás, como que el Señor se las había perdonado. Y es que, hermano, mire, cuando un siervo muere, el Señor levanta a otro. Si para el Señor hay miles, hombre. Si no, no hay uno. Por eso nosotros también debemos de tener mucho cuidado, y le estuvimos ministrando, no el día de ayer, el día sábado, ¿verdad? Perdón, el viernes. Que aún así nosotros, hermanos, somos siervos de Dios, ministros del Señor. Debemos de tener cuidado, porque el Señor sí nos puede quitar la vida. Por muy útiles que seamos, podríamos llegar a ser inútiles.